Muchos diseñadores dicen que seremos reemplazados. Si no sabes cómo usar la IA, entonces definitivamente perderás tu trabajo. La IA no funciona por sí sola. También tiene que ser utilizable. Tenemos que diseñarlo bien. ¿Crees que depender demasiado de la IA al inicio de su carrera los hará perezosos o menos creativos? Si estás en una escuela de diseño que no te enseña cómo usar correctamente la IA, estás en una mala escuela de diseño. Si eres un principiante con recursos limitados, no puedes costear contratar a alguien solo para asistencia. Pero definitivamente puedes permitirte contratar a una IA para que te ayude, pero tienes que ser capaz de decir lo que estás buscando porque no puede leer la mente, al menos no todavía. ¿Cuáles son algunas habilidades y modelos mentales que los estudiantes deberían practicar en el futuro? Si hay muchas características pero las personas no pueden entender cómo usarlas, podrían también no existir. Nuestro objetivo final es salvar a la humanidad de ser oprimida por las computadoras. ¿Y has estado en el juego durante 41 años? Sí, absolutamente. Bienvenido a El Show de la Vanguardia. El invitado de hoy es el señor Jacob Nielsen, uno de los diseñadores más influyentes del mundo y fundador de UX Tigers. El señor Jacob es el cerebro detrás de la ley de Jacob y ha establecido múltiples reglas que todo diseñador web y de UI aprende en la escuela de diseño. En 1998, el New York Times lo destacó como gurú de la usabilidad de páginas web. Tiene más de 75 patentes estadounidenses, todas sobre el diseño de interfaces con mejor UX y usabilidad. Las 10 heurísticas de Nielsen son el marco de usabilidad más usado en diseño de UI. En este episodio, Jacob Sear da respuestas a las preguntas y dudas más importantes que tienen los diseñadores de UX cuando comienzan sus carreras. ¿Cómo crezco como diseñador? ¿Puede la IA quitarnos los trabajos? ¿Cómo nos preparamos para el futuro? ¿Cómo emplea Jacob Sear la IA y la ingeniería de señales? Así que sin perder más tiempo, comencemos. Buenas noches, señor Nielsen. Un honor tenerlo en nuestro programa de vanguardia. He estado esperando esta conversación durante el último mes. Incluso mis estudiantes están emocionados de finalmente recibirte. Entonces, ¿cómo ha sido hasta ahora? Oh, ha sido genial hasta ahora, y definitivamente te agradezco por tenerme. En el programa estoy esperando esto. ¿Cómo ha sido el crecimiento de UX Tigers? Porque sé que ese es tu último lugar. Ese es el nuevo lugar popular para aprender de ti. Correcto. La lógica detrás de eso. Bueno, la lógica era que había pasado muchos años como consultor y me había centrado en hacer crecer el negocio y, con suerte, atender bien a los clientes. Esa sería mi esperanza. Pero eso realmente puso un obstáculo en mi creatividad y mi capacidad para simplemente escribir lo que quiero sin preocuparme por ofender a nadie. Y así, cuando me retiré de mi empresa anterior, pensé que ahora es la oportunidad. Sabes, ahora puedo tener mi propia operación que se llama UX Tigers y puedo escribir lo que quiero. Y realmente siento que tengo un enorme aumento en la creatividad que, para ser honesto, no he tenido en los últimos años. En parte es porque hay tantas cosas nuevas y emocionantes sucediendo que puedo analizar y hablar, pero también, en general, porque ya no tengo esa carga administrativa. Es bastante laborioso dirigir una empresa. Ahora es una pequeña empresa, no hay mucho trabajo, y por lo tanto puedo concentrarme en hacer trabajo creativo, publicar nuevo contenido, nueva información, nuevas perspectivas y ayudar, ¿sabes? Realmente quiero ayudar a millones de usuarios en todo el mundo. Y al hacer eso, miles de millones de usuarios en todo el mundo, esa siempre ha sido mi misión. Y eso creo que es lo que realmente estoy tratando de hacer ahora. ¿Y sobre qué tipo de artículos escribes? ¿Qué es eso nuevo y emocionante de lo que has hablado? Sí. Bueno, escribo sobre, mucho de ello es sobre inteligencia artificial porque eso es el verdadero auge que está sucediendo ahora mismo y un verdadero cambio, una verdadera revolución. Y siento que si comparo con otras revoluciones durante mi carrera, he trabajado en experiencia de usuario ahora durante 41 años, y entonces la primera revolución fue la de la PC, la revolución de la computadora personal y la interfaz gráfica de usuario, como en Microsoft Windows o Apple Macintosh, ese tipo de plataformas. Y eso fue muy diferente de las antiguas mainframes e interfaces basadas en texto como Disk Operating System o Unix que existían antes. Muy diferente. La siguiente revolución fue la revolución de Internet, que es como todos los sitios web. De repente, las personas podían conectarse a millones de diferentes lugares de información. También una gran revolución en comparación con solo tener tu PC con solo tu propia información local. Así que esas son dos grandes revoluciones. Entonces, la tercera revolución es la de la IA. Y creo que es una revolución más grande que las otras dos, aunque eran grandes. Lo admito, eran realmente grandes. Y las interfaces de usuario eran muy diferentes después de la PC que antes de la PC. Y también después de la web en comparación con antes de la web. Pero el tercer cambio ahora es la IA.
Y creo que es un cambio más fundamental. No es solo una cuestión de cómo se ven los botones en la pantalla, eso es importante, pero es más importante que ahora realmente quiero equipararlo más con la revolución industrial que con la revolución de la PC. Así que cambiando la economía, no solo cambiando cómo usamos las computadoras, aunque ciertamente está haciendo eso, la revolución industrial, sin embargo, fue una revolución de cosas físicas que se hacían con energía de máquinas en lugar de energía humana, ¿verdad? Y la revolución de la IA es la revolución del trabajo intelectual, que no solo se realiza con el cerebro de la computadora biológica o los cerebros humanos, sino con las computadoras. Así que esto es lo que se llama inteligencia artificial, que es más bien, creo que no necesariamente realmente un gran trabajo, es similar a cómo inventar la máquina de vapor, y eso es algo enorme. Y luego creo que sabes que van a haber muchas innovaciones adicionales en los próximos quizás 10 años o algo así, similar a, digamos, volver a la máquina de vapor. De acuerdo, alguien crea una máquina de vapor. Esa es una gran invención justo ahí. Luego, algunos años después, otro tipo piensa, tal vez tomamos una máquina de vapor y la ponemos sobre ruedas y la hacemos correr sobre rieles, y ahora tenemos una locomotora. Eso es simplemente otra innovación. Luego hay como 50 o 100 o miles realmente más innovaciones en el mundo físico, en ese espacio de fabricación. Y ahora creo que es lo mismo que vamos a obtener en el espacio intelectual. Que de nuevo, si piensas en la economía mundial de hoy, el trabajo de conocimiento es lo que impulsa la economía. Y por lo tanto, tener una revolución en la economía del conocimiento es absolutamente enorme. Y realmente, y entonces creo que la inteligencia artificial la llamo la carretilla elevadora para la mente. No se eleva, y es un poco similar a la revolución industrial, con una carretilla elevadora física en el almacén. Antes de eso, para trabajar en el almacén tenías que ser un tipo muy fuerte para levantar estas cajas pesadas y moverlas. Ahora cualquiera puede manejar una carretilla elevadora. No tienes que ser muy fuerte. Tienes que saber a dónde vas, igual que con la IA tienes que saber qué quieres lograr, pero es una verdadera revolución. Eso fue lo que me emocionó mucho. Por eso he escrito muchos artículos en UX Tigers sobre ese gran cambio. Ahora escribo también sobre otros temas, como muchas otras cosas tradicionales de la experiencia del usuario, como la importancia de la usabilidad y las 10 heurísticas de usabilidad siguen siendo vitales. Porque la IA no funciona por sí sola. También tiene que ser utilizable, tenemos que diseñarlo bien. Así que también escribo sobre esas cosas. Pero ¿cómo abordas ese miedo de los diseñadores a sentirse obsoletos? ¿Muchos diseñadores afirman que seremos reemplazados? ¿Cuáles son tus puntos de vista sobre eso? Sí, bueno, creo que si estás desactualizado serás reemplazado. Y por lo tanto tu objetivo es no estar desactualizado. Y creo que cualquiera puede aprender IA. Quiero decir, no tienes que ser un científico enorme y conocer todos los detalles de su interior. Al igual que en el pasado no tenías que saber cómo, digamos, se implementó Photoshop o cómo se implementó Figma para usar esas herramientas. Así que es solo una herramienta muy poderosa. Y entonces tienes que entender cómo usar la herramienta, en este caso para el diseño. O en otro ejemplo, si eres abogado, tienes que entender cómo usar la IA para redactar si estás realizando un divorcio para alguien o estás haciendo un testamento para alguien. Tienes que saber cómo usar la IA y también cómo no usar la IA. Pero para cualquier trabajo dado tienes que saber cómo usar la IA. Si desconoces el uso de la IA, definitivamente perderás tu empleo. Porque las personas que sí saben cómo usar la IA serán aproximadamente el doble de productivas. Quiero decir, las ganancias de productividad al usar la IA son increíblemente grandes. Actualmente están alrededor del 40%, pero predigo que aumentarán al 100% para el trabajo de conocimiento en este periodo de 10 años del que hablo, ya que apenas estamos comenzando. Y por lo tanto, el primer diseño nunca es el mejor diseño. Esa es una lección antigua de experiencia de usuario, ¿cierto? Siempre empiezas con algo básico, iteras y lo mejoras. Y definitivamente creo que la próxima versión y la versión después de esa, todas van a mejorar. Y por lo tanto, ahora mismo vemos un aumento de productividad del 40%, lo cual ya es enorme. Si la persona A puede hacer el trabajo un 40% más rápido que la persona B, contratas a la persona A. Pero si la persona A puede hacerlo 2 veces más rápido que la persona B, no hay discusión. Nunca te molestarías en trabajar con la persona B. Y por eso no quieres ser la persona B en este escenario. Quieres ser la persona A y no puedes. Solo es cuestión de empezar ahora. Así que si temes quedarte obsoleto porque no sabes cómo usar la IA, empiezas ahora. Solo al terminar de escuchar este podcast. Pero una vez que hayas terminado con esto, ve de inmediato, inicia sesión en algo como ChatGPT o Midjourney o algunas de esas herramientas y comienza a usarlas de inmediato. Claro, al usarlos por primera vez, los resultados pueden no ser óptimos, igual que con cualquier herramienta nueva. No te desanimes. Requiere algo de experiencia y aprendizaje, pero no mucho, ya que no son tan difíciles de usar.
Entonces, si hay una persona B viendo este video y esa persona abre ChatGPT o Journey, ¿cuál debería ser el siguiente paso? ¿Cómo practican el uso de la IA en su trabajo diario? Creo que debes empezar pequeño y por eso debes empezar ya. Comienza pequeño, comienza ahora. Ese es mi lema en esta situación, porque si quieres empezar con un proyecto enormemente grande, eso da miedo. Y hay muchas barreras para hacer un proyecto completo con soporte de IA, pero puedes hacer un proyecto pequeño. Y cuando digo proyecto, ni siquiera me refiero a un proyecto como tal. Me refiero a cosas como si estás haciendo, digamos, una presentación, puedes ir y obtener, digamos, 10 sugerencias diferentes para el encabezado o para algunos puntos diferentes para PowerPoint. O si planeas hacer, por ejemplo, un guión gráfico, simplemente ve a la mitad y pide unas 10 imágenes distintas de esto. Y luego, de nuevo, la mayoría de ellos será malo. Esa es una de las lecciones de la IA, es que la calidad es altamente variable, pero eso está bien. Tenemos que abrazar la aleatoriedad y la naturaleza probabilística de la IA porque significa que simplemente pides 10 cosas. Ahora, si estuvieras trabajando con un humano, un ilustrador humano o un redactor humano, no puedes simplemente pedir dame 10 titulares o dame 20 titulares o dame 50 ilustraciones diferentes para la única cosa que quieres. Es decir, el costo sería terrible. Pero con la IA simplemente escribes dame 10 titulares o realmente podrías decir dame 20 titulares. ¿Te cuesta lo mismo escribir 10 o 20? A la IA le toma 2 segundos más si tienes 20 ideas. Probablemente puedes descartar inmediatamente la mitad de esas 20 ideas por ser malas. La otra mitad son inspiración. Ahí es donde obtienes nuevas ideas. Entonces la IA, porque lo hace, diría que estira tu creatividad. A veces la estira de maneras claramente absurdas. Deberían rechazarla. Otras veces va en formas extrañas que pueden funcionar o no. Y otras veces simplemente va en formas claramente beneficiosas. Entonces, al no saberlo de antemano, pides muchas ideas. La ideación es gratis. La ideación es gratis. No lo hizo. Solía ser caro tener muchas ideas porque lleva mucho tiempo pensar en ello. Y a medida que empiezas a pensar, tiendes a seguir este camino. Pero yo simplemente voy boom, 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 boom en todas las diferentes direcciones. Y eso es extremadamente estimulante para la creatividad. Pero debes empezar a hacer. Comienzas haciendo algo pequeño. También podría ser como si estuvieras escribiendo un correo electrónico importante. Dame 20 líneas de asunto para ese correo electrónico. Eliges la mejor, en lugar de escribirlo tú mismo. Así que esas pequeñas cosas. También puedes usarlo en tu vida personal. Como uno de mis buenos amigos, Sarah Gibbons, ideó este concepto, que puedes usarlo simplemente para obtener ideas de películas para ver en la noche, o algunas otras cosas que no son tan importantes. Pero simplemente donde puedes. Ejercer esa creatividad y simplemente prueba diferentes ideas. Así que puedes hacer esto en tu vida personal donde el riesgo no es tan grande. También puedes usarlo en tu vida profesional para cosas pequeñas donde nuevamente el riesgo no es tan grande. Luego la próxima semana escalas y haces algo un poco más grande. Y la siguiente semana, tal vez inicies lo que se conoce como trabajo real, proyectos de diseño para alguien con experiencia, donde la inteligencia artificial puede ser un copiloto. Pero muchos estudiantes novatos ven la inteligencia artificial como un atajo. ¿Crees que depender demasiado de la inteligencia artificial al comienzo de su carrera los hará perezosos o menos creativos? Probablemente, quiero decir, por supuesto, siempre hay un riesgo, ¿verdad? Y el riesgo es principalmente si no utilizas tu propia creatividad humana, tu propio juicio humano. Porque el juicio se vuelve más importante en realidad cuando tienes muchas ideas para elegir, porque ¿cómo haces esa elección? Así que lo fácil es simplemente preguntarle a Chat Generative Pre-Training Transformer, ya sabes, haz esta página web para mí o escribe este artículo para mí. Eso es ciertamente perezoso y obtendrás algo que es razonablemente bueno de esa manera. Eso por su calidad decente. Ya, y el próximo año tendrá mejor calidad, pero ese no es el modo correcto. Se hace desglosando el proyecto en partes menores. Pide muchas ideas diferentes y elige las mejores y júntalas tú mismo. Y si la gente hace eso, quiero decir yo, creo que hay muchas analogías del pasado. Si le das a los estudiantes una herramienta, no es mala. Entonces, por ejemplo, la calculadora. Ahora soy lo suficientemente mayor. ¿Qué sabes? Sabes cosas como esta, la calculadora. Cuando estaba en la secundaria había un debate. Literalmente había un debate sobre si era bueno o malo para los estudiantes de secundaria tener una calculadora. ¿Los incapacitaría para hacer cálculos por su cuenta? En cierta medida, sí. Porque probablemente no lo estás. Hoy en día, los estudiantes probablemente no son tan buenos en su cabeza, multiplicando números de 5 dígitos o cosas así, como quizás lo eran hace 80 años, digamos, antes de mi tiempo. Estoy seguro de que hace 80 años era mejor, pero mi experiencia personal demuestra que usar una calculadora no me ha empeorado en matemáticas, lo principal, o en entender números grandes versus números pequeños, o si tomamos un ejemplo de negocios, necesitas entender cuánto objetas tu presupuesto, dónde está esta empresa haciendo mucho dinero.
¿Dónde está ganando poco dinero? ¿Debería cancelar este proyecto porque no está generando mucho dinero? Bueno, esa comprensión de magnitudes. ¿Qué es grande? ¿Qué es pequeño? Y las relaciones, y si obtengo este dinero por mes, ¿qué obtengo por año? Quizás ya no puedes multiplicar por 12 mentalmente, pero puedes hacerlo en Excel. Y para eso es la computadora. Es para esa parte mecánica del cálculo. Entender lo que significan los números es la responsabilidad del humano. Y siento que en realidad tienes más capacidad para entender los números al no pasar tu tiempo. Lleva mucho tiempo hacer este cálculo a mano, así que eso no es necesario. No ha sido necesario durante 50 años, ya sabes, desde que era un niño. Y creo que aquí es similar. Obtendrás herramientas digitales que reemplazan tareas antes manuales. Eso no significa que usar las herramientas informáticas te haga perezoso, te hace inteligente. Sabes, es solo uno de esos dichos, no trabajes más, trabaja mejor. Y creo que eso es justamente un ejemplo. ¿Piensas que esto también modificará el funcionamiento de las escuelas de diseño y la educación en diseño en general? Oh, definitivamente debería. De hecho, diría que incluso hoy, si estás en una escuela de diseño que no te enseña a usar la IA correctamente, estás en una mala escuela de diseño. Es similar a si dijeran que nunca puedes usar una herramienta de computadora para hacer gráficos. Tienes que dibujar todo a mano y con una regla y con diferentes lápices y cosas así. Estoy seguro de que en realidad es bueno hacer algunos proyectos que haces solo a mano para tener una sensación de eso, pero no debería ser la norma, no debería ser lo que haces principalmente. Y definitivamente, si la escuela de diseño prohíbe el uso de herramientas informáticas para hacer imágenes, sería lo mismo que decir que estaba en la escuela secundaria. Dicen que no puedes usar una calculadora para tratar con números. Es el mismo punto que quieres usar las herramientas que te hacen poderoso y que eliminan el trabajo pesado. Y en realidad hay un gran ejemplo de eso, no en diseño como tal, sino más bien en programación o implementación, porque los estudios se han realizado en el copiloto de GitHub. En realidad muestran que los programadores que utilizan esta herramienta de IA, dos cosas. En primer lugar, son mucho más productivos. De hecho, aquí es donde las ganancias de productividad son más del 100%. Por lo tanto, las personas crean más del doble de código en la misma cantidad de tiempo con esta herramienta de IA. Hipotéticamente podrías decir, pero eso significaría que estos pobres programadores ahora se sienten muy acosados y deprimidos, por lo que sus trabajos son más rápidos, y no tienen tiempo para pensar lo contrario. Los libera de todo ese trabajo pesado y la parte de codificación de bajo nivel. ¿Implica que pueden considerar la visión global? Significa que están en lo que se llama en el flujo, que es una especie de cosa psicológica que soy creativo. Es un tipo de creatividad diferente ser programador, pero es absolutamente creativo. Entonces te pone en ese modo, donde simplemente haces que las cosas sucedan, no cuando estás averiguando que hay 3 o 4 parámetros. ¿Debería poner una coma o un punto y coma aquí? Vamos, eso no es en lo que los programadores talentosos deberían gastar su tiempo. Estos son datos empíricos que buscan saber cuán felices son las personas. Hay solo una forma real de descubrirlo. Es preguntarles. Entonces, ¿qué tan satisfecho estás? Y por lo tanto, las puntuaciones de satisfacción laboral son más altas cuando las personas realmente producen más, porque la IA elimina el trabajo pesado. Hacer que se centren en el trabajo creativo, el trabajo de nivel superior. Esos son datos de programadores, pero aplica igual en otras áreas. Incluso puedo sentirlo yo mismo, que me siento más feliz, más divertido, cuando puedo hacer que las cosas sucedan y puedo enfocarme en asuntos de mayor importancia, no en trabajo pesado, como escribir una palabra o cosas similares de menor relevancia. Bien, otro ejemplo. Las personas son perezosas porque tienen un corrector ortográfico en lugar de, ya sabes, tener que buscar en un diccionario cómo se deletrea una palabra. No, simplemente escriben más rápido. En realidad escriben mejor porque pueden concentrarse en lo que quieren decir, no en cómo buscar una palabra en un libro. Eso lleva 10 veces más tiempo que lo que la computadora hace por ellos. Eso es muy interesante. Es realmente agradable verte tan optimista al respecto también, porque creo que ese es el camino a seguir. Pero señor, muchos estudiantes en nuestra comunidad son diseñadores autodidactas y generalmente no tienen suficiente ancho de banda para gastar dinero en cursos y escuelas de diseño. Entonces, ¿cómo debería un diseñador autodidacta aprender todas estas cosas? Porque este estudiante ya tiene miedo de aprender diseño solo. Y ahora este estudiante tiene que aprender diseño e IA, entonces, ¿cómo hará este chico todo esto? Bueno, quiero decir, creo que aprendes las dos cosas juntas. Y lo afortunado de la IA es que las herramientas son ahora relativamente baratas, por lo que las personas realmente pueden comprarlas para sí mismas. Existen versiones gratuitas. Si puedes costearlo, actualmente tiene un precio de unos $20 mensuales, lo que sé que en ciertos países es una suma considerable. Pero si puedes permitirte esos $20, vale la pena. Si no puedes costearlo, hay una versión gratuita. Sin embargo, no es tan buena.
Solo tiene que decirse, no es tan buena con la versión gratuita. Quiero decir, hay una razón por la que cobran por la versión 4 Generative Pre-Training Transformer 4 y te dan la 3.5 gratis, porque la 4 es mejor que la 3.5, no es solo un juego de números, realmente es mejor. Pero creo que aprendes haciéndolo, no hay mucha teoría. Bueno, hay una teoría si quieres ser un científico de IA y inventar, ya sabes, hay una teoría si quieres ser un científico de IA y inventar, ya sabes, un GPT-5, eso es mucha teoría complicada. Pero si solo quieres usarlos, realmente no hay mucha teoría en eso. Quiero decir, hay un poco que debes entender sobre lo que se llama incitación y cómo tú describes lo que quieres, pero tal vez solo lo intentas, dices, dame esto. Y si recibes algo que no es lo que querías, cambias cómo te has comunicado con esta herramienta. Así que es una herramienta de lenguaje natural, pero eso no significa que no haya habilidad en cómo te comunicas con ella. Quiero decir que todavía tienes que averiguar cuál es una buena manera de pedir cosas, cuál es una mala manera de pedir cosas, cuáles son cosas que realmente puedes pedir, como puedes pedir dame 10 versiones de esto y simplemente escupe 10 versiones diferentes, o puedes decir dame 10 versiones muy diferentes y entonces se vuelven más diferentes, o puedes tomar algo como esto, decir bien, hazlo más en cualquier dirección que quieras moverte y creará una nueva versión que se mueve en la dirección que le pides, y por lo tanto esas son relativamente fáciles. En términos de, yo diría la implementación en términos de simplemente hacerlo, es solo escribir algunas palabras. Quiero decir, sin embargo, que eso no es cierto para todos. Quiero decir, hay muchas personas que no son muy elocuentes y no son muy buenas en el lenguaje, pero para las personas en especial creo que los diseñadores poseen esta habilidad innata para visualizar cosas y luego lo tengo en mi cerebro, pero ¿cómo debería ser en el mundo? Por lo tanto, esa transición entre tu cerebro y el mundo es algo en lo que los diseñadores son buenos. Pero tienes que ser capaz de decir a qué apuntas, porque no puede leer la mente, al menos no todavía. Debes decirle lo que quieres, pero no debes expresar tus deseos en un lenguaje oscuro como con los viejos ordenadores. Quiero decir, simplemente se lo dices en lenguaje natural, así que no es tan complicado y simplemente lo intentas. Y si fallas, ¿y qué? Simplemente lo intentas de nuevo. Y eso creo que es la belleza de la IA, es que fomenta la experimentación. Fomenta mucha variabilidad y diferentes versiones, y yo digo ideación. Y entonces realmente lo intentas. Si tienes un producto, vas a diseñar algo u otro. Bueno, diséñalo con IA. Piensa en la IA como si fuera un asistente. Y por supuesto, la mayoría de los estudiantes no pueden permitirse contratar a un asistente para trabajar con ellos. Y eso es lo que haces si eres como un director de arte o gerente de estudio o algo así. Pero si eres un principiante de nivel bajo, no puedes permitirte contratar a alguien solo para asistirte. Pero definitivamente puedes permitirte contratar a un IA para ayudarte. Y la IA no es tan competente como alguien con muchos años de experiencia. Todavía es temprano, aún está en las etapas iniciales. Pero la IA puede hacer sorprendentemente mucho por ti. Así que esa sería mi recomendación, que aprendes haciendo. No aprendas estudiando. Quiero decir, definitivamente puedes leer artículos en línea que recomiendan hacer varias cosas. Sé que escribí algunos de ellos yo mismo, y muchas otras personas han escrito otros artículos sobre ideas de cómo usar la IA. Y vale la pena dedicar algo de tiempo a leer algo de eso. Definitivamente diré eso. Pero siento que lo más beneficioso que se puede hacer es simplemente pasar tu tiempo practicando o haciendo, y luego aprendes de eso. Entonces mejoras cada vez más. Y luego también usas tus propias ideas, porque así comienzas a tener ideas. Podría usarlo para esto también. Y eso podría ser algo nuevo que nadie más hizo en el pasado, pero tú tienes esa idea. Pero no vas a tener la idea de algo avanzado si no has hecho primero las cosas básicas. Comienzas pequeño, pero comienzas ahora, y luego gradualmente aumentas tu experiencia. Y también a medida que las herramientas mejoran el próximo año, podrán hacer mucho más de lo que pueden ahora. Y entonces podrás aprovechar estas nuevas características, porque ya comprendes las características básicas, porque este año aprenderás las características básicas. El año próximo puedes aprender características avanzadas. Antes de seguir adelante, aquí están algunas lecciones que hemos aprendido hasta ahora. La revolución de la IA probablemente sea más grande que la invención de la PC e Internet. La revolución industrial reemplazó mucho del esfuerzo manual humano. Las PC ayudan a las personas a ejecutar más rápido y a gran escala. Internet hizo la comunicación más rápida que nunca. Nadie sabe completamente qué hará la IA por nosotros a largo plazo, pero sin duda es un gran cambiador de tendencias. A continuación, los diseñadores que entienden bien su tema y se mantienen actualizados nunca serán reemplazados. Sin embargo, si estás demasiado enfocado en la ejecución y no en la ideación, entonces hay una gran posibilidad de que te quedes obsoleto. Incluso hoy, un gran diseñador también se enfoca en habilidades complementarias como refinar la declaración del problema, priorizar los problemas correctos y luego vender ideas a los interesados.
Tu llamado a la acción es comenzar a aprender cómo usar la IA. Ya hemos lanzado varias masterclasses gratuitas en nuestro canal y cómo incitar a entrar. A continuación, utiliza la IA para tu primer borrador y no para el último. Construye sobre lo que te da la IA. La mayoría espera que la IA sea extremadamente inteligente y perfecta. No puedes ver a la IA como un reemplazo inteligente. Véalo como un interno, que está un poco borracho. Es tu trabajo validar los resultados proporcionados por la IA. Al final, es tu responsabilidad filtrar toda la paja y construir sobre lo que te da la IA. A continuación, la IA solo te hará perezoso si dejas de usar tu creatividad y juicio humano. No puedes pedirle a la IA que construya tu producto de principio a fin. Necesitas usarlo para orientación, dirección y señales. La IA es excelente para encontrar patrones, pero es tu propio juicio el que decidirá qué patrones son relevantes para tus clientes. No se trata solo de saber qué puede hacer la IA, también es importante entender qué no puede hacer la IA. A continuación, no aprendas solo estudiando teoría. Aprende haciendo. Siempre asegúrate de practicar lo que aprendes y documenta todos tus aprendizajes. Puedes descargar gratis un PDF de estas notas desde el enlace en la descripción. Ahora volvamos al episodio. ¿Hay algunos ejemplos de buenos estímulos o técnicas de estímulo que utilizas en tu proceso de diseño? Sí. Siento que los 2, 10, 20, 2, 10 que realmente recomendaría es primero que todo pedir muchos. Normalmente digo 10, pero fácilmente podrías pedir 20 también. Pero no pidas solo 2, pide 10, no pidas muchas versiones de lo que estás haciendo. Y luego el segundo. También quiero alentar a pedir, tiendo a decir muy variablemente, pero si estás haciendo como arte, digo como el amplio espectro de estilos artísticos, entonces puedes decir, quiero reducirlo, quiero hacer como un dibujo animado satírico y divertido. Quiero hacer arte monocromático, arte de línea, quiero hacer como un arte tipo pintura, obtienes algunas ideas de eso, una vez que empieces a trabajar con ello. Pero al principio digo que no te limites a ser amplio. ¿Por qué? Porque eso es una de las cosas que la IA realmente apoya. Y de nuevo, volviendo al ejemplo de si tuvieras que hacerlo con un humano, muy raramente puedes contratar a un ilustrador realmente genial que pueda hacer tanto como una pintura al óleo y ponerla en una pintura al óleo en 10 segundos, y también un gran dibujo editorial como los que ves en el periódico y un buen estilo fotográfico hiperrealista. Pero para la IA puede hacer esos 3 tipos de imágenes con una sola indicación. Solo pides 3 estilos y aparecen. Eso es genial. También es mucho pedir. Sí, muchos estudiantes en nuestra comunidad siempre están preocupados por destacar. Ellos piensan que si la inteligencia artificial entra, la competencia va a aumentar. ¿Qué caracteriza a un buen diseñador de UX? ¿Qué habilidades y modelos mentales deberían practicar los estudiantes a futuro? Exactamente, sabes, la inteligencia artificial no resuelve el verdadero problema de la experiencia del usuario, que es averiguar qué se debe hacer. Apoyar a usuarios. Y sabes, no descubres cómo apoyar a los usuarios preguntándoles, ¿qué quieres? Porque ellos no lo saben, por eso no son los diseñadores. Entonces es nuestro trabajo descubrir cómo ayudarles. Los usuarios son expertos en ser usuarios, en hacer su propio trabajo. Por lo tanto, puedes observar a las personas trabajar y ver sus fallos. Puedes observar donde existen soluciones ineficientes y sugerir el diseño de una función que resuelva esto, ahorrando a las personas 1 hora de trabajo. Así que esa es una percepción que, ya sabes, un humano puede tener. Y luego, ya sabes, los detalles y especificidades de cómo diseñar eso, puedes obtener mucha ayuda de la IA. Sí, la tarea fundamental que tenemos que hacer es averiguar qué se debe hacer. Esa es la parte más difícil de UX. Y eso también es donde realmente te destacas. Y la solución realmente genial es mejor que simplemente la solución superficial. Siempre puedes optar por una solución superficial que solo mejora lo ya hecho, añadiendo botones y un esquema de colores más agradable. Pero eso no es un avance fundamental en usabilidad. Eso requiere mayor entendimiento. De repente puedes simplificar las cosas de ser tan complicadas a ser tan simples. Y una vez que tienes eso, es tan llamado obvio, porque por supuesto esa es la solución. Claramente es la solución tras ser creada y diseñada. Pero antes de que eso sucediera, no era obvio como lo demuestra el hecho de que hay tantas otras personas que diseñaron ese problema de una manera más complicada. Y es ahí donde realmente puedes destacar. Puedes destacar realmente entendiendo los problemas de los usuarios, llegando al hueso en cómo resolverlo. Quiero decir, esto es más simplicidad. Esos son algunos de los grandes lemas de la experiencia del usuario. Siempre ha sido así.
Sabes, siempre puedes agregar más características. Fue una tarea de programación ardua, pero ahora los programadores son el doble de productivos. Así que agregar más características no es un factor verdaderamente diferenciador, pero tener las características sea simple. Y también el otro punto sobre las características es que si hay muchas características pero las personas no pueden entender cómo usarlas, podrían también no existir. Así que muchas características que son complicadas no le hacen bien a nadie, pero las características simples, y eso realmente hace la vida mejor y más fácil para los usuarios. Eso es belleza. También, por supuesto, quieres que se vea bien y cumpla otros criterios. Quiero decir, hay muchos criterios. Diseñar la interfaz de usuario no es tan fácil como podría parecer. En cierto modo, el diseño de la interfaz de usuario es más fácil hoy que hace, digamos, 40 años, porque tenemos muchas más mejores prácticas y pautas y simplemente cosas que sabemos. No tienes que inventar todo desde cero. En un aspecto es más sencillo, pero también más complicado, ya que ha aumentado el nivel de exigencia. La demanda del usuario por calidad ha aumentado dramáticamente. Quiero decir, los productos que realmente se vendieron bastante bien. Hace 40 años, si salieran hoy, nadie los querría. Eran realmente terribles. Eran lo mejor que teníamos entonces, por eso la gente los usaba. Pero ha mejorado mucho su calidad. Y esto es algo que puedo decir que es realmente una conclusión feliz que tengo para mi carrera. He estado trabajando en experiencia de usuario durante 41 años y hace 41 años las computadoras eran realmente terribles. Y hace 20 años eran malas pero no tan terribles y hoy todavía no son perfectas pero no son tan malas como solían ser. Así que ha habido una clara mejora en la calidad y ciertamente espero que venga más de eso y creo que ese es otro resultado feliz de este punto de IA porque cuando podemos mejorar la productividad, y hablé sobre la productividad de los diseñadores y de los programadores, eso significa que podemos tener más diseño, un diseño más perspicaz. Podemos experimentar, descartar lo malo y hacer lo bueno. Y podemos tener a nuestros colegas que son los desarrolladores que realmente pueden hacer esas cosas que podrían haber sido demasiado complicadas para ellos hacer en el pasado. Por lo tanto, el aumento de la productividad conduce a un aumento de la calidad para los usuarios finales. Nuevamente, ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo final es salvar a la humanidad de ser oprimida por las computadoras. Por lo tanto, queremos que la tecnología se adapte a los humanos, no que los humanos se adapten a la tecnología. Y esto es muy difícil porque los dos son muy diferentes. Quiero decir, las computadoras funcionan de una manera muy diferente a como lo hacen los humanos. Y es por eso que tenemos todos estos problemas de diseño, y tanto trabajo, y todos ellos una buena experiencia de usuario. Pero cuanto más productivos podamos ser, más podemos acercarnos a este ideal. Digo acercarnos ya que no veo una interfaz de usuario perfecta incluso en 20 años, pero tendremos algo mejor de lo que tenemos ahora. ¿Y has estado en el juego durante 41 años? Sí, totalmente. Era malo antes, te lo aseguro. Cualquiera que escuche esto que no sea tan viejo como yo puede simplemente estar feliz de que no estuviera en las computadoras hace 41 años. Sinceramente, las computadoras centrales eran muy malas y opresivas. No entiendo cómo las usaba la gente. Supongo que las usaban por necesidad. Era lo único que tenían. Pero era muy opresivo, muy desagradable. Eso es en realidad por lo que me interesé en la usabilidad en primer lugar, porque estaba estudiando ciencias de la computación en la universidad. Y mi experiencia fue que estas grandes computadoras costosas, ya sabes que eran las mejores que tenían en ese momento, las tenían en el departamento de ciencias de la computación. Eran tan desagradables de usar. Y pensé, bueno, tiene que ser posible hacer algo que sea más feliz, más agradable, más humano, más orientado hacia los usuarios. Definitivamente lo fue. A pesar de la tecnología de ese tiempo, se podía diseñar mejor que la norma, dado que muchos usaban software deficiente. Pero también hemos tenido numerosos avances tecnológicos en estos 41 años y las interfaces de usuario gráficas son simplemente mejores que las interfaces de usuario de mainframe. Eso es un mal diseño. Aunque es posible realizar una interfaz de usuario gráfica pésima, si se hace bien, ofrece grandes ventajas para visualizar información, en vez de exigir que las personas retengan y escriban la información correctamente. Así que hemos tenido muchos avances tecnológicos que nos han ayudado a crear mejores interfaces de usuario, pero también hemos tenido muchos avances en nuestra comprensión de lo que hace que un diseño de interacción sea bueno o malo. Porque el diseño de interacción es muy diferente al diseño de objetos estáticos. Y eso fue un gran error. Creo que la gente cometió al principio de la web. Pensaron, ahora podemos comunicarnos con nuestros clientes, como aquí hay una página web. Y luego pensaron que haríamos que la página web se pareciera a una página de revista. Y eso absolutamente no funciona, porque la página de la revista solo la miras. No tienes que hacer nada con esa página de la revista. Ya sea un artículo o anuncio, de todas formas no haces nada,
No tienes que tomar ninguna decisión más que pasar la página, que es una interfaz de usuario muy sencilla. Sigue pasando la página. Claro, todos sabemos que en Internet se puede hacer clic en varios lugares, buscar mediante escritura, entre otras muchas acciones. Y muy rápidamente estás completamente perdido si está mal diseñado y no logras hacer nada en ese sitio web. De hecho, varios estudios de usabilidad nos dicen que los usuarios simplemente abandonan. Si un sitio web es difícil de usar, se van. Y eso es otra cosa. Eso es diferente si tienes, digamos, una revista, porque en los viejos tiempos, ahora estos son los buenos viejos tiempos donde había revistas impresas. Así que habías comprado y pagado por esto, y tal vez habías ido a un kiosco y lo compraste y luego te lo llevaste a casa, o tal vez llegó por correo, en cualquier caso tenías esta óptica en tu mano. Y eso significaba que conseguir una revista diferente en su lugar sería una cosa complicada y también costosa de hacer. Por otro lado, estoy observando esta página web. Si algo no me agrada, presiono el sí, algo no me agrada, presiono el botón de retroceso y vuelvo a Google, donde hay una lista de 10 cosas, otras 9, y vuelvo a Google, donde hay una lista de 10 cosas, otras 9. Otro clic más y voy allí en su lugar. Y así, la situación del usuario es completamente diferente, además de esa sobrecarga de interacción para averiguar qué hacer. Por lo tanto, la barrera para ir y hacer clic en otro lugar es muy baja en línea. Era muy alta en impresión. Y por otro lado, la complejidad de entender cómo usarlo es alta en la computadora y baja en impresión. Por lo tanto, eso cambia mucho en cómo haces el diseño. Definitivamente puedo explicarlo en el camino. Suena muy obvio, pero no lo era, para ser honesto, obvio. Quizás hace 25 años, o algo así al inicio de la web. Y se crearon muchos sitios web de mala calidad. Quiero decir, justo como este ejemplo nos has enseñado tantas leyes, ¿verdad? Todos concuerdan con ellos. ¿Existe alguna perspectiva contraria a las probabilidades usuales? ¿Cómo hay algo en lo que creas que todos los demás dicen, no, esto no es cierto? Bueno, ciertamente ha habido casos así a lo largo de los años. Y de nuevo, si volvemos a algunos de los primeros días de la web, yo era un defensor muy fuerte de que las cosas fueran muy rápidas. Tiempos de respuesta rápidos. Sabes que el tiempo entre que hago clic y obtengo debería ser no menos de un segundo, para que los usuarios sientan que navegan libremente en el sitio web. Y en los primeros días, cuando las personas tenían estos módems de marcación, eso significaba que podías tener muy pocos gráficos. Y a eso se oponían muchos diseñadores. Solo mencioné que se trataba de una perspicacia basada en la observación humana. Eso es humanidad, deseamos rapidez en las cosas. Hoy, afortunadamente, podemos hacerlas rápidas. Aunque luego tienes otro problema, que es que a veces el servidor es lento. No es que hay una imagen grande, es más bien que la computadora en el otro extremo se toma su tiempo antes de entregarlo. Y eso también es un problema con algunos de los servicios de IA. Algunos de ellos son bastante rápidos, como el chat, TPT, y otros sí tardan mucho tiempo en entregar lo que quieres. Y eso es muy desagradable. Por lo tanto, los tiempos de respuesta son una regla eterna porque dependen de la condición humana, no de la computadora, y de cuán rápido las personas quieren que las cosas sucedan para que se sientan suaves y agradables. Así que hubo mucha oposición a mis ideas hace 25 años. Creo que hoy en día la mayoría de las personas han aceptado esto de alguna manera. Pero luego, a veces la historia se repite porque ahora estoy diciendo que, sabes, no es suficiente usar el lenguaje natural en la IA. Algunas personas dicen, oh, es solo porque es un chat, puedes escribir y no hay problema de usabilidad. Pero eso no es cierto, porque solo plantea otra pregunta, que es, ¿qué debería escribir? ¿Qué debería decir? Ya discutimos esto antes, como tienes que entender y saber qué puedes decirle a la IA, qué tiene sentido y qué no tiene sentido. Y entonces hay una barrera de articulación que superar, que es tan seria como otras barreras de usabilidad. Es simplemente algo que es un nuevo tipo de barrera y por lo tanto muchas personas en el campo de la IA, no reconocen que es tan serio. Y de nuevo, ¿por qué no lo reconocen? Porque no son usuarios promedio típicos. Para ser un científico de IA, probablemente debes estar en el 1% superior de la población en capacidad cerebral. Y entonces, si tienes un coeficiente intelectual muy alto, eso viene con, ya sabes, ser bueno describiendo cosas, explicando cosas y escribiendo cosas. Pero el 99%, esto es por definición, el 99% de la población no está en el 1% superior. Y entonces tienes a muchas personas que tienen problemas con esto. Y eso es algo que tenemos que explicar y realmente hacer más claro, porque es muy normal que las personas tomen su propia experiencia como la característica de la experiencia del usuario. Porque después de todo, ¿sabes? Soy un humano, soy un usuario. Si me gusta, debe ser bueno. No, será bueno para personas como tú. Pero si eres como en el 1% atípico de la población, no se va a generalizar. Y eso es algo que está tan arraigado en la experiencia del usuario, las personas, porque eso es algo que aprendimos desde el principio, que tú no eres el usuario.
Tenemos que estudiar a las personas reales, los clientes que están utilizando nuestro producto. Pero para muchas otras personas, ya sabes, como programadores o las personas que comenzaron estas empresas de IA porque son brillantes científicos de IA y cosas así, no han aprendido esas lecciones. Y por lo tanto, ahora es nuestro trabajo comunicar eso y hacerles entender. Y por lo tanto, en este momento eso es un poco quizás un mensaje impopular para algunas personas que digo, bueno, ya sabes, honestamente tendrías muchos problemas de usabilidad obvios que podemos encontrar en un día de pruebas de usabilidad. Esto es para algunas de las empresas más grandes. Están cometiendo errores que cualquier experto en UX, ni siquiera diría como un experto de clase mundial, solo como un experto normal puede encontrar en un día, porque son tan evidentes. Y eso para mí es muy molesto, pero honestamente es solo que la historia se repite. Entonces, ¿qué espero? Es lo usual. Sale una nueva tecnología y al principio. Muchos diseños mal implementados con esa tecnología. Eso siempre ha sido así. Si en la siguiente pregunta no es de la audiencia, sino de mí y de mi equipo. Así que hemos estado educando a estudiantes indios y estudiantes en el extranjero sobre AI y diseño y quería obtener sugerencias de usted sobre qué temas deberíamos enseñar a nuestros estudiantes ahora. ¿Cómo? ¿Qué son algunas cosas que debería aprender, mi equipo debería aprender para que, ya sabes, esas cosas súper importantes que todos deberían aprender? Sí, bueno, quiero decir, hay como dos cosas, ¿verdad? Está lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Y ambos son importantes, de hecho, porque hay cosas que la IA no puede hacer, que veo que algunas personas intentan hacer que haga, es como simular a los usuarios. Y nunca tienes que mirar a un cliente real, simplemente le preguntas a la IA qué harían las personas en esta situación, pero en ese caso es como adivinar. Y la razón por la que hacemos investigación de usuarios es que los humanos son extremadamente impredecibles. Y ya sabes, siempre solía decir que si haces un estudio y no tienes una sorpresa, eso muestra que hiciste mal el estudio porque siempre hay sorpresas. Quiero decir, nunca sabrías con certeza qué ocurrirá al encontrarte con humanos reales. Así que eso creo es el ejemplo de lo que la IA hace mal. Otras cosas que la IA hace mal, que no creo que sea un problema grave, pero las llamadas alucinaciones que se discuten mucho, es decir, incluso las he tenido yo mismo. Quiero decir, he preguntado por diversión, digamos, escríbeme una biografía del Dr. Jacob Nielsen, ya sabes. Y sale diciendo, bueno, me gradué de esta universidad a la que nunca asistí, o trabajo en esta empresa en la que nunca trabajé. Así que inventa cosas, y eso solo te muestra que no deberías, si quisieras escribir una biografía de una persona famosa, simplemente preguntarle a ChatGPT, dame una biografía de esta persona, y simplemente usarla. Tienes que verificarlo o comprobar los hechos, pero puede crear, ya sabes, como dame una biografía corta, dame una biografía larga, dame una biografía escrita como una canción de rap o un haiku o algo así, y te ha dado diferentes formatos. Y eso es, de nuevo, ese aspecto de creatividad en el que es muy bueno. Así que siento que a veces gestionar la aleatoriedad creo que es un tema importante que no se enseña mucho o no se enseñó mucho en el pasado porque no era algo con lo que realmente necesitábamos lidiar, pero con la IA obtenemos elementos aleatorios. A veces recibimos un hecho aleatorio que en realidad es incorrecto. A veces obtenemos muchas ideas locas y salvajes de ella. Y tenemos que aprender a discernir, sabes lo que es bueno y malo, y cómo tal vez a veces combinar dos cosas en eso. La IA propone la tercera cosa que en realidad es el buen diseño que creamos. Y esas son habilidades que son nuevas. Diría que no eran muy necesarias en el pasado, pero definitivamente lo son ahora. Eso es súper genial. Y si hay un estudiante que quiere aprender más de ti o de tus artículos, sabemos sobre UX Tigers. ¿Puedes compartir más sobre tu boletín informativo o si hay otros recursos gratuitos que un estudiante puede seguir? Sí, creo que para ser honesto lo que realmente recomendaría es registrarse en mi boletín informativo, porque entonces simplemente llega a tu correo electrónico cada semana y eso está en Substack. Pero también puedes, si vas a la página web de wixtigers.com, está en la parte inferior de la página. Sí, ve a Substack, es gratis. Así que ve y consigue ese boletín. Y llega a tu buzón, de hecho varias veces a la semana, porque estoy escribiendo mucho ahora, porque estoy muy inspirado. Así que realmente sería lo mejor simplemente conseguirlo, obtenerlo mientras está fresco desde aquí. Así que viene mucha información. Así que mantente al día con ello. Realmente es una buena recomendación. Ahora, antes de terminar este episodio, aprendamos todo lo que hemos aprendido hasta ahora en la segunda mitad. Número 1. Como diseñador, necesitas reconocer cuál es ese 20% que te trae el 80% de los resultados. Nunca es la solución añadir más características a un producto. Las personas necesitan resultados y no solo características. Necesitan que las cosas sean más simples y fáciles. Si los usuarios no pueden entender tus características, esas características
características podrían no existir. A continuación, no es suficiente con usar natural para las indicaciones de IA, necesita ser extremadamente específico. La mayoría de las indicaciones se trata simplemente de agregar contexto y establecer restricciones. Es como enseñar a un nuevo interno cómo pensar y navegar. Por favor, asegúrate de practicar cómo agregar el contexto y las restricciones correctas en tus indicaciones. Podrás descargar un PDF de todas estas notas de forma gratuita a través del enlace en la descripción. Asegúrate de hacer clic en suscribirte y golpear el icono de la campana porque eso nos ayuda a mantenernos motivados. Increíble, muchas gracias señor Jacob por hacer esto. Realmente te respeto mucho por todo lo que has hecho. Para la comunidad y gente si están viendo este episodio. En este momento, por favor asegúrate de documentar tus notas y comparte con nosotros lo que aprendiste de este episodio. Publica tus notas en LinkedIn. Etiquétame a mí y al señor Jacob. Nos encantaría ver lo que has aprendido. Y conclusiones, infórmanos en la sección de comentarios si tienes más dudas o preocupaciones. Puedo agruparlas todas y tratar de responderlas en este episodio. Dicho esto, muchas gracias señor por venir al programa. Y espero que tengas un gran año por delante. Gracias a todos, incluyéndote a ti y a la audiencia. Y realmente quiero enfatizar que es un momento increíblemente emocionante. Por estar en la experiencia de usuario, hubo una década donde era bastante similar cada año, y aunque no estaba mal, era algo monótono. Ahora está avanzando. Y creo que eso es muy emocionante. Y lo hermoso es que todavía estamos al principio de esa explosión, esa revolución. Significa que si te unes al programa, mi recomendación es que empieces ahora. Si te unes ahora, en 2 años, serás uno de los pocos en el mundo con 2 años de experiencia cuando realmente despegue. Y verdaderamente emocionante, simplemente eso. Es un maravilloso momento para presenciar el nacimiento de una revolución. Imagina que has sido como una locomotora de vapor. Cuando se creó el motor a vapor, podrías haber sido el inventor de la locomotora. Considera esa idea equivalente. ¿Qué harás? Próximo año realizarás algo muy poderoso. Que en los próximos 2 años serás la única persona con 2 años de experiencia. Eso es increíble. Muchas gracias, señor, y espero que tenga un gran año por delante. Muchas gracias. ¿Tú también si te gustó ver este podcast? Entonces revisa este episodio. También estoy súper seguro de que encontrarás mucha inspiración nuevamente